La sociedad contemporánea ha impuesto cánones de belleza idealizados. Exacto, Entonces nos rehusamos a envejecer. Las cirugías plásticas tenían un público, ya no, ya vemos inclusive cómo personas financian, personas de escasos recursos económicos se financian cirugías plásticas. Tanto la desnutrición por defecto, que es el bajo peso, como la desnutrición por exceso, que es el sobrepeso, y la obesidad, son patologías concretas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y como todas las semanas, aquí está la doctora Ibe Guzmán con su sección Interacción Académica y siempre con invitados muy importantes e interesantes, como la del día de hoy, la doctora Isabel Noemí Tejeda Díaz, que es una especialista en nutrición y alimentación, pero al mismo tiempo es una médica que también cultiva el pensamiento. Hace un híbrido interesante entre todo esto de las ciencias de la salud, la alimentación, la nutrición y la filosofía. Muy interesante. Es la autora de este libro, Culto al Cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia. Y nos va a hablar junto a la doctora Ibe Guzmán. Bienvenidas. Gracias. Gracias, Gustavo, por permitir este espacio donde ventilamos la academia y hoy con con ideas muy refrescantes y muy atinadas sobre nuestra actualidad. Vamos hoy a ver el libro Culto al Cuerpo, donde la doctora Isabel Noemí menciona el cuerpo como un espacio cultural y también como un símbolo cultural y como un espacio de disputa social. Doctora, yo creo que usted empiece ahí conceptualizando y explicándonos todo eso. El cuerpo como un espacio de disputa social. Como un símbolo cultural y un espacio de disputa social. La doctora, vamos a empezar con ese cañonazo. Muy bien, buenas, gracias por la invitación a este espacio, muy rating, bien. Bueno, el cuerpo es ese espacio que nosotros tenemos como posesionarnos en el mundo, nos permite esa interacción, ese espacio de ser y estar en el mundo. Y como espacio de ser y estar en el mundo, pues nos permite esa interacción con el entorno. Hemos visto, haciendo una línea discursiva desde la época, ¿verdad?, de los Grecia, cómo se idealizaba en las distintas épocas la imagen corporal. Y así vemos, por ejemplo, cómo en el caso de la mujer, la imagen corporal estuvo en las diferentes épocas relacionada, por ejemplo, con lo que es la fertilidad, hablando en el caso de los pechos, las caderas, la sexualidad, en el caso de los hombres, engrosado, caderas estrecha, hombros omóplatos, y así sucesivamente dentro de las diferentes épocas y actividades, pues el cuerpo se relacionaba con diferentes aspectos que lo colocaban desde el punto de vista de la idealización y del éxito. Ok, entonces supongamos, para ejemplificar, en la antigua Grecia, un hombre delgado o frente a uno musculoso, ¿cuál de los dos tenía, en función de su aspecto, ya era inmediatamente ubicado en una clase social, en un sitial de éxito o fracaso en la vida? O sea, su relación con la sociedad tenía que ver de una vez con su cuerpo. Correcto, y nosotros podemos verlo a través, por ejemplo, de lo que son las esculturas. Podíamos ver que aquellas personas que tenían, por ejemplo, delimitaciones de algunos músculos, pues eran relacionados con lo que era el éxito e inclusive se relacionaba con lo que era la inteligencia. Y ya lo decía, por ejemplo, este antiguo filósofo. ¿La inteligencia también? Claro, el éxito, la inteligencia. Correcto. Pero también había otro lastre, otro contraste, y ya lo decía Platón, que el cuerpo era visto como la prisión del alma. O sea que habían diferentes posicionamientos en las diferentes culturas. Pero además hay una cosa, doctora, usted hace referencia a esa civilización griega.
era que los dioses de los griegos eran también unos dioses y diosas con unos cuerpazos que usted pensaba que venían del gimnasio, ¿verdad? Entonces la gente quería también emular a los dioses y diosas. Así es. Doctora, nosotros vivimos en un mundo ya, muchos dicen que la caverna de Platón es el equivalente ahora a lo que era la caverna de Platón, son ahora las imágenes de las redes sociales. En esas redes sociales hay una idealización también del cuerpo y hay también hay tendencias, ¿no? Recuerdo los estereotipos corporales, por ejemplo, Kim Kardashian en su momento, Jennifer López en su momento, y así los cuerpos femeninos y masculinos nos bombardean con imágenes de cuerpos que debemos emular e imitar. Entonces, ¿cómo usted cree que las redes sociales han incidido en esta manera de autopercibirse y de nosotros relacionarnos con nuestra propia corporeidad? Definitivamente que estamos en la era de la imagen, donde las redes sociales y las diferentes plataformas pues juegan un papel de gran importancia, y vemos cómo a través de las diferentes usos tecnológicos y lo que es la inteligencia artificial, pues existen diferentes ofertas. Vemos, por ejemplo, el uso de los filtros, los avatars. Los filtros. Ahora hay unos filtros que son indetectables, que ya uno les hace así. Correcto. No se ve que tiene unos Entonces filtros. podemos ver cómo ya la persona, lo que tú estás viendo a través de una pantalla, rápidamente te surge la idea si es o no es. Y ahí vemos cómo llega el posicionamiento de lo que es el cibercuerpo. Pero entonces es como una especie de autoengaño, en cierto modo, además de engañar a los otros, porque si yo me pongo y me saco cuadritos, porque yo sé que es una mentira, yo no soy así. Yo tengo la curvita de la felicidad aquí en la barriga. Entonces, yo engaño a otro, pero me autoengaño también? O sea, una fantasía, una cosa que no tiene sentido. Y como una insatisfacción, creándote también una propia insatisfacción, porque tu imagen a través de un filtro es como el ideal de lo que quiero ser, pero no soy. Pero no soy. La sociedad contemporánea ha impuesto cánones de belleza idealizados. Exacto, entonces nos rehusamos a envejecer. Entonces luchamos con algo que desde el punto de vista fisiológico, anatómico, es irreemplazable. Cada etapa de su vida tiene su encanto. Entonces es cuestión de entender en qué etapa de vida estamos, y ya vemos, por ejemplo, que actividades que eran propias, por ejemplo, de etapas donde eran común, como la adolescencia, donde ya habían prácticas inmaduras, ¿verdad? Ya la vemos, por ejemplo, en personas de mediana edad o personas adultos mayores, donde existe una insatisfacción con su propio cuerpo, y que en busca de la supuesta salud agotan prácticas no adecuadas. Y además que yo pienso que físicamente ya no existen las energías ni las condiciones para hacerla, ¿verdad? Una persona, hombre o mujer jovencitos, pueden hacer lujo de irse quizá de fiesta y al otro día temprano estar corriendo y haciendo ejercicio, pero ya una persona de cierta edad esos lujos no se los puede dar. Correcto. Entonces aquí lo importante es saber qué es lo que nosotros buscamos en cada etapa de vida en nombre de la salud. ¿Cómo debemos de gestionar la salud? Un estilo de vida saludable, nuestro estilo de vida, una alimentación adecuada, equilibrada, balanceada, acorde a qué, a nuestras necesidades, a la etapa de vida que estamos viviendo, a lo que es la gestión del manejo del estrés. ¿En qué etapa de vida estoy? ¿Cuáles son los niveles, aquellos detonantes de salud? No va a tener, por ejemplo, los mismos detonantes de salud una persona, un universitario, que una persona, por ejemplo, que ya está retirado. Entonces, todas esas cosas se deben de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para gestionar un estilo de vida saludable. Excelente. Hablas también, doctora, en el libro del cyborg. Correcto. ¿No? De esta, digamos, mezcla entre lo anatómico y lo tecnológico. Explícanos un poco. Sí, muy bien. Mira, el cyborg es la implementación de la tecnología para mejorar lo que son algunos sentidos del hombre como tal. Y podemos hablar, por ejemplo, de Nilsson, que fue el primer cyborg conocido, y de hecho es un activista
que ha vigilado y ha posicionado lo que son los derechos, y esto ha permitido la mejora. Él, por ejemplo, nació con el daltonismo, y a través de la implementación de una lámpara, él pues pudo dar respuesta a esa alteración con la que fue él algo nació, que le incrustaron a él. a través de la tecnología. Le incrustaron una lámpara en el ojo. Exacto. Que Entonces mejoraba la distinción de los colores. De los colores. Entonces, el cyborg es una de las bondades que ha permitido, pues, la modificación corporal del uso, a través del uso de la tecnología. Entonces, vayamos a una primera pausa con la anuencia de ustedes dos. Muy bien. Y volvemos en un momento. En ese caso fue para bien, ¿eh? La tecnología, sí. Así es. Continuamos con interacción académica, doctora. Nos hablaba del cyborg, ¿no? Y de la implementación de dispositivos tecnológicos para mejorar. En el caso del caso que cita la doctora en su libro, fue para mejorar, para, digamos, una condición ya que traía, y la pudo mejorar a través de la implantación de un dispositivo ocular. Ahora bien, tenemos los avances de la tecnología, doctora, para, ¿verdad?, mejorar nuestra interacción con el mundo, pero también hay un riesgo, usted lo menciona en su libro, de cómo el cuerpo también se ha convertido, esa idealización, ¿no?, del cuerpo se ha convertido también en un factor de reconocimiento social y del deseo narcisista. Correcto. Fíjate, es muy importante saber que el sujeto que vive el fenómeno del culto al cuerpo es un sujeto que somete a través de una imagen social que ha conseguido a través de lo que es el trabajo de su cuerpo, y es idealizado y adorado por aquellas personas que creen y que quieren alcanzar esa imagen, pero a la vez es un sujeto que es sometido. ¿Por qué? Porque es un sujeto cautivo de una población, de una industria, de la industria alimentaria, de la industria del consumo, de la industria de la ropa deportiva. Entonces es un individuo que centra su atención en el alcance de esta imagen socialmente idealizada. Entonces es gestionar de forma adecuada cuál es mi bienestar, cómo yo me percibo ante los demás. Okay. Pero hay una parte, doctora, interesante lo que usted dice, porque hay gente que de verdad, o sea, viven por y para su cuerpo hacerlo que impresione, fuerte, con las medidas que se supone que son el patrón de belleza, ideal, pero al mismo tiempo, como eso se proyecta tanto en las redes, hay quizá una parte de la población que se frustra porque no puede hacer eso, o entiende que eso es lo ideal y él no puede hacerlo. Es igual como quien exhibe el carro último modelo, los tenis más caros, la gafa más cara, y el otro que no puede, se frustra porque él quisiera tener eso también. Igual pasa en el cuerpo, hay gente que se siente mal y sufre, supongo que hasta se deprime, porque no puede ser como X persona, que tiene tales y tales, digamos, características corporales. Correcto, entonces ahí viene lo que es el tema de la importancia del empoderamiento y de la aceptación, y entender qué es lo que nosotros debemos de asumir y hasta dónde nosotros debemos llegar y qué es lo que nosotros necesitamos. Y en ese sentido es importante saber que hay diferentes tipos de cuerpos, y es lo que llamamos la corporalidad y la corporeidad. Entonces, es muy importante saber que nosotros, ¿cuál es la diferencia, como doctora? La corporalidad son aquellas dimensiones anatómicas que obedecen a una herencia, a una trayectoria, a un aporte genotípico. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sumatoria, el conjunto de esa mezcla hermosa, preciosa, que desde el punto de vista antropológico tenemos esta mezcla de los taínos que estaban acá, los españoles que llegaron y que al encontrar a los taínos que no tenían esa capacidad de fuerza, pues trajeron a los negros africanos
Entonces, de ahí derivan esta mezcla, pues no existe, y a partir de ahí, pues existen diferentes dimensiones de cuerpo. Okay. Entonces ya lo que es la corporeidad son aquellas dimensiones que se generan a partir de esas mezclas. Entonces es muy interesante saber, entender, reconocer desde el punto de vista antropológico qué somos. Okay. Somos diferentes, los cuerpos son diferentes. Entonces no podemos entender, por ejemplo, yo peso tanto, yo mido tanto, tengo tanta edad, debo de tener tal peso. No, no es así. ¿Por qué? Porque existen características individuales que yo debo de conocer. Es por eso que cuando se dice, bueno, la talla es tanto, estás en tal edad, debes de pesar tanto. No, debemos de conocer al paciente en su conjunto, hacer esa valoración, entender, hacer esas analíticas, conocer. O sea, esos valores, esa medida, eso no es para todo el mundo igual. Correcto. Es decir, una persona, digamos, del Asia Central, no tiene el mismo fenotipo que un africano, que un europeo, ¿verdad? Es distinto. Es distinto, son cuerpos distintos. Pero la cosa ha llegado tal el fanatismo y tanto la gente querer autoconstruirse en base a cirugía y cosas, que hay el fenómeno de gente que quiere parecerse a una caricatura, por ejemplo. Sí. Eso se está dando. Claro que sí. Y existe una imagen socialmente impuesta. En el caso de los personajes de Barbie, hay gente que ha pagado un dineral para parecerse a una de las Barbie, o en el caso del, ¿cómo se llama el varón? Ken. Gente que van y pagan un dineral para que lo pongan así. Y eso lo vemos a diario. Por ejemplo, el tema de la industria de la salud. Vemos cómo ya antes, por ejemplo, las cirugías plásticas tenían un público. Ya no, ya vemos inclusive cómo personas financian, personas de escasos recursos económicos se financian cirugías plásticas. Claro, financian una hipoteca. Es así. Y esto debe de ponernos a repensar. Y la cantidad de personas que quedan con lesiones o mueren. Correcto. Es un riesgo que hay. Claro, hay un riesgo. ¿Sabes que el otro día, mirando uno de estos programas de farándulas, decía la proliferación de las cirugías plásticas en mujeres de escasos recursos, ¿no? Donde empeñaban parte de su bienestar económico, de su bienestar financiero, para perseguir este ideal de cuerpo, porque es también un símbolo de estatus, es un símbolo, y ahí por eso me sorprendió mucho cuando tú hablabas de cómo el cuerpo es también una manera de tú estar en el mundo y es un símbolo social. Si ya te hiciste ciertas intervenciones, es símbolo de que ya tú, o es señal de que entraste a cierto círculo. Claro, y eres apetecida por cierto también estereotipo. Claro, es un símbolo. Todo un engaño, todo eso. De estatus, de éxito. Y vemos inclusive cómo eso impacta también la dimensión laboral. Vemos, por ejemplo, cómo hay personas que tienen una hoja de vida con expertise, especializaciones, maestría, y quizás si no entran dentro del canon, las dimensiones, quizás no son candidatas para ser aceptadas en la posición que buscan. Quiero que hablemos de eso y de la contraparte, que es el body positive, que es lo que también, otra como una especie de contracorriente que viene a un poco enfrentar esta... Después que vayamos a la pausa. Muy bien. Continuamos con Interacción Académica. Como todo en redes sociales, Gustavo y doctora, siempre hay un parte como se divide en dos, ¿no? Una gran masa a favor y otra en contra. Hay esta gran mayoría, esta gran tendencia a cierto tipo de cuerpo y a unas medidas, ¿no?, que encajan para el éxito social, que te relacionan con el éxito social.
Y hay otra corriente ahora que viene a enfrentar ese fenómeno, que te dice que si eres sobrepeso, que si estás, no importa, que tú está bien ser así. Que está bien ser así. ¿Cómo tú lo ves? Tú que andas analizando estos fenómenos, que es un fenómeno cultural, pero es también un fenómeno filosófico y sociológico. No, claro, mira, esto es muy interesante. Por ejemplo, ayer día 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad. Es importante saber que el sobrepeso y la obesidad es un problema con dimensiones epidemiológicas que ya está establecido como una epidemia mundial. Entonces, tanto la desnutrición por defecto, que es el bajo peso, como la desnutrición por exceso, que es el sobrepeso, y la obesidad, son patologías concretas. Debemos de dirigir y acompañar, gestionar nuestro bienestar a el alcance de un peso adecuado. Los dos extremos son malos. Entonces, esta tendencia que tú planteas acá, de estas personas con SAI Plus, vienen a buscar, a colocar lo que es un sitial, queriendo gestionar o queriendo argumentar o justificar. Realmente no. El sobrepeso y la obesidad debemos de gestionar y contrarrestar, porque el sobrepeso y la obesidad es la base para otras patologías crónicas no transmisibles. Debemos de estar claro en esto. Doctora, usted estudió medicina, ¿verdad? Correcto. Después hizo la especialidad en ciencias de la alimentación Eso y le nutrición. llevó, la medicina se lleva como 5 años más o menos, ¿verdad? Ajá, 6 años. ¿Y después años. cuántos años más para la otra parte? 3 años. Y otros estudios, una maestría, Sí, una 6 maestrías. O sea que un médico, ¿verdad?, que se especialice, tiene no menos de 8 años de estudios académicos, ¿verdad? Sí, que además de lo internado, todo eso. Correcto, pasantía. Sin embargo, hay sujetos que de la nada se convierten en especialistas. Esto es terrible. Y salen en las redes diciéndole, no, los médicos no saben nada. Mire, usted se come esta, que sé qué. Usted coge esta fruta y con eso usted no tendrá diabetes, y coma azúcar y todo lo que usted quiera. Y otro que dice, no te vacunes, no veas pastillas para presión, que eso es mentira. Pero si aparecen eso, pues como dice un amigo mío, si hay influencers, porque hay idiotenses. O sea, si aparecen esos sujetos, sábelo todo. Peor son quienes dicen que creen en eso y que no creen en médicos. Por no creer en médicos, hubo muchos que están con la grama de té alto. Así es. Cuando vino la pandemia y demás. Entonces, es cómo orientar a la gente, porque es una locura lo que estamos viendo. Es terrible lo que está pasando, sobre todo desde el hecho de que las plataformas digitales, la tecnología permite que cualquiera pues abra un canal de YouTube. Y hable lo que le da la gana. Exacto. Entonces, sobre todo tenemos el tema desde el colegio médico, que se ha dado respuesta en algunos, desde algunas sociedades especializadas, lo que es el tema del intrusismo laboral, donde individuos, entrenadores que no tienen las competencias necesarias, requeridas, los estudios necesarios, pues además de instruirte en el tipo de ejercicio. Usted dice lo que entrenan en ejercicio físico. Exacto, también te ponen de paso, te ponen alimentación. También son nutricionistas, entre comillas. Y te recomiendan, por ejemplo, los insumos nutricionales. Bébete esta proteína, cómete tanto huevo al día. Y eso es un problema que tenemos en consulta, que ha llevado inclusive a pacientes, a deportistas, ya sea de práctica aficionada o profesional, a lo que es la insuficiencia renal crónica. Claro, porque sobrecargan tanto este riñón desde el punto de vista alimentario y nutricional, que tiene un impacto negativo. Entonces, lo importante es saber dónde yo gestiono la fuente de conocimiento para yo gestionar mi salud. No puede ser que una persona que no tenga el conocimiento y el expertise requerido sea quien me dirija mi salud, mis prácticas alimentarias. Entonces, tenemos que repensar eso. Es un tema muy delicado. ¿Y qué usted recomienda, doctora, a la gente que está ahora mismo, que quiere entrar en un nuevo estilo de vida y no quiere caer
como víctima de estos influencers, de estas tendencias y de estas modas, o sea, como un pequeño paso a paso que usted recomiende para que no caer en esto, porque esto involucra la salud mental por un lado y también la salud física por otro. Bueno, la recomendación siempre va dirigida a que la prevención a través de asumir un estilo de vida saludable, que como yo le digo a mis estudiantes en la universidad, un estilo de vida saludable es como una mesita de 3 patas, que va primero de la mano de lo que es una alimentación adecuada, equilibrada y balanceada, siempre seleccionando alimentos no industrializados, no procesados, seleccionar productos integrales, frutas, crudos, disminuir la sal, el azúcar, las grasas saturadas, incremento de el consumo de calorías por concepto de actividad física, la práctica de algún deporte por lo menos 4 veces a la semana, entrar en contacto con la naturaleza, asumir las actividades del ocio para el manejo del estrés, el mindfulness, la meditación, la lectura, caminar descalzo a la orilla de la playa. Todas esas son prácticas que van dirigidas a disminuir el estrés. Eso es la adopción de un estilo de vida saludable que permite lo que es el enfoque preventivo de la educación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un grandísimo placer, doctor. Y para mí, más. Gracias por la invitación. Y vamos a mostrar el libro nuevo y sí. recomendar que la gente lo busque y lo lea. Culto al cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia, de la doctora Isabel Noemí Tejeda Díaz. Aquí está. Traten de buscar ese libro y leer lo que es. Van a aprender mucho y le va a servir ese conocimiento. Está en Cuesta. Está en Cuesta, ¿verdad? En librería Cuesta, Muy sí, bien. Y en Amazon. Y en Amazon. Muchísimas gracias a ambas. Nos vemos la próxima semana.